Buenas tardes a todos, a todas. Seguro se va a ir conectando más gente en el camino, así que ahí iremos aceptando. La idea, como en todas nuestras clases, o tratamos de que la mayoría, en este ratito la idea es dedicarle a dudas o consultas que eh, haya. eh, bueno, ahí me fijo. Dudas o consultas que haya de los temas que estuvimos viendo, más que nada todo lo que se mezclaba con geometría molecular y polaridad. Ya con eso podían hacer varios de los ejercicios de la guía, tanto los comunes como los adicionales. Eh, Respecto a un mensajito acá que la guía de hoy, por las dudas, ¿no se vio que estaba subida la clase de hoy? Estaba comunidad 2 parte 3. Consulto. No, sí, profe, estaba la uno, la 2 y la 3. Bien, porque hoy tocaba la 3. Listo, Estaban las entonces, 3. Lo que pasa es que como estábamos atrasados, usted cargó una adelantada. claro, por eso, listo. Entonces ahí ya le aclaro al compañero o compañera que estaba preguntando. Calculo que se refiere a esa guía. Eh, entonces ahí ya le contesto. Unidad 2. Y si no, en cuanto a lo que son guías de ejercicios, está todo junto, todas las unidades juntas en la misma guía, por si pensaban que era solamente la guía de la unidad 1. Están todas las unidades, entonces de ahí vamos a ir haciendo los ejercicios, tanto los comunes como los de la guía per se y los adicionales. Bien. Bueno, entonces, Paula, me habías dicho que había un ejercicio que vos querías retomar. Recordame el número. Ya le digo, profe, recién entré, ya agarro la carpeta y ya Sí, le... tranqui, no hay problema. Si no, de última vamos avanzando si hay alguno que tenga algún ejercicio puntual o alguna duda puntual teórica, también es recibida. Perfecto, Federico, gracias. Modelo de parcial en sí mismo no, doy ejercicios que es similar, o sea, no hacemos, por ejemplo, no es un simulacro de examen, pero sí miramos ejercicios modelo y algo que habíamos hablado es que en base a no tener tabla periódica en el examen, lo que vamos a hacer son ejercicios símil lo que vamos a ver, así que es básicamente lo mismo, pero fraccionado. em, con los datos que ustedes necesitarían para hacer los ejercicios. Así que sí vamos a tener, si se fijan, yo me armé el esquema del cronograma con varias clases que quedan como repaso por si nos atrasábamos con algunos temas, pero sí o sí, la clase previa al examen vamos a hacer un repaso y ahí podemos ver ejemplos más puntuales de ese estilo. Pero sí tengan en cuenta que van a ser muy parecidos a los de la guía, porque la idea tampoco es tomarles algo sumamente descabellado. O sea, más que nada la práctica va a ser esto de hacer los ejercicios en la tabla, pero con los datos directos. Y después, eso ya está. Perfecto, Ximena. TREPEB es la sigla de lo que vimos la clase pasada, que es teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Ahí está. No sé si sí, me bajó la pantalla y me sacó todo. Eh, a ver si pude contestar todo. Sí. Y Paula, ahí sí podés levantar la mano. Tuvimos accidentes Ahí está, ahí está. datísticos. El último ejercicio era el 1A de la unidad 2, que 1A. habíamos hecho dominio con electrónica, dominio de geometría molecular, y Sí, ya me perdí porque después usted puso, bueno, del ejercicio 8, que era el adicional, sí. puso compuesto, número de dominio, número de base, geometría lineal, geometría molecular lineal, y ahí ya cuando hizo, espere que le voy a poner la cámara, sin salir yo porque no me gusta.
Y cuando usted puso esto, ahí me perdí. A ver, para que ahí me fijo Esto era. que me aumente el tamaño. Para que... Ah, perfecto, lo de las polaridades. Perfecto, lo que Claro, faltaba era la vuelta de rosca de polaridad. Bien. claro, ahí yo me perdí completo y quedé totalmente trabada. No Bien, pude avanzar ni entenderlo. bien. Igual era lo último, así que dentro de todo, Sí, no es que te perdiste en el era. comienzo, así que tranqui. No, en el comienzo no. Hasta ahora estoy bien, pero me trabé en eso nomás. Listo, perfecto. Ahí comparto pantalla y les muestro bien. Para los que quizás no estuvieron en la clase pasada o se perdieron en la misma y pasó que no llegaron a preguntar o algo por el estilo, nosotros en la clase pasada vimos el paso a paso de cómo tendríamos que ir analizando a las moléculas que nos propongan de acá en adelante, ¿sí? Con lo que fuimos incorporando de información. Ustedes con lo que sabían hasta antes de comenzar esta asignatura era hablar de la molécula hasta Lewis y decir si era una molécula o un compuesto iónico. Y hasta ahí llegábamos, ¿sí? Con lo que nosotros estuvimos viendo estas clases, lo que pudimos hablar es dar más pasos, que son poder ver cómo están dispuestos en las tres dimensiones, ¿sí? Con la geometría molecular. Por un lado, estimar un paso previo, que es la geometría electrónica, ¿sí? Porque ahí nosotros lo que vemos es que no solo importan los enlaces, sino que también esos pares de electrones de valencia, esos pares de electrones que quedan sin enlazar, tienen un peso en lo que va de la estructura en las tres dimensiones. Entonces, primero planteamos una geometría electrónica y después, descontando, o mejor dicho, teniendo menos en cuenta a los pares de electrones, pasamos a una geometría molecular, ¿sí? Que yo les había recomendado una aplicación que, si no me acuerdo mal, todavía no se las puse en el campus. Así que después les pongo el link e inserto algunos videitos modelo como para que puedan ver cómo se hace. O veo si puedo hacerles un mini tutorial chiquitito. Para poder controlar que uno esté haciendo bien las estructuras de geometría molecular de nuestras moléculas. Ahora, el paso siguiente es que si bien nosotros vimos que las uniones covalentes podían ser polares o no polares, la geometría molecular afectaba y que no podíamos estimar la polaridad completamente sin ver cómo está dispuesta mi molécula en las tres dimensiones. Porque de esa forma yo sé para qué lado tiran esas densidades de cargas positivas y negativas que se forman a partir de la electronegatividad de los átomos. Entonces, lo que consultaba Paula era el ejercicio que habíamos comparado en ese paso a paso con el caso del dióxido de carbono. Que en el caso del dióxido de carbono es un caso de AB2, ¿sí? Donde este AB2 tiene como átomo central carbono y dos dobles enlaces con oxígeno. Me quedó re grande. Y habíamos visto que para lo que es geometría, nosotros teníamos en cuenta los dominios electrónicos en los lugares a los que apuntan. Entonces, en este caso, como el carbono no tiene pares de electrones sin enlazar, y los dobles enlaces son dos, o sea que cada doble enlace cuenta como un solo dominio, podemos decir que tenemos solo dos dominios electrónicos. Y esos dominios electrónicos, a la hora de tener en cuenta la geometría electrónica, solo daba lineal. Cuando tengo solo dos dominios, solo tengo una, que es lineal. Entonces, lo que habíamos dicho es que geometría electrónica o de dominios electrónicos va a ser lineal. ¿Sí? Ahora, la geometría molecular, que es donde nosotros no tenemos en cuenta los pares de electrones, va a ser lineal de vuelta porque no había pares de electrones sin enlazar. Entonces, sigue siendo dominio 2, enlaces 2, entonces la estructura va a ser lineal de vuelta. Entonces, como yo ya sé que mi molécula en la tridimensión va a ser una línea, ¿sí? O sea, va a estar en un solo plano, puedo calcular la polaridad. Lo que habíamos dicho hasta ahora, sin saber la geometría,
podíamos calcular los momentos, la polaridad del enlace, pero no de la molécula total. Acá, que también se calculan en base a los dominios. Entonces como tenemos dos dominios, tenemos dos polaridades de enlace. La que corresponde a carbono-oxígeno 1 y carbono-oxígeno 2. ¿Sí? Que podríamos llamar el enlace que va a la izquierda y el enlace que va a la derecha. Profe, perdón. ¿Qué es AB2? Significa moléculas que tienen un átomo central y dos enlaces. ¿Y el número de dominio cómo se saca? En base a primero tenés que hacer Lewis, que esos eran los pasos que habíamos visto en la clase pasada. Ah, está bien. Primero teníamos que presentar a la molécula y armar Lewis. En el segundo paso, reconocer los dominios. Dominios electrónicos. Recién ahí armar la geometría electrónica o de dominios electrónicos. Cuarto, ahí puedo definir la geometría molecular. Quinto, puedo definir la polaridad. Y con la teoría de hoy, que por eso lo habíamos puesto en color, vamos a poder predecir las posibles fuerzas intermoleculares o interacciones no covalentes que va a poder presentar estos compuestos. ¿Sí? Estos son los pasos para sacarle todo el jugo y la información a la molécula que nos dan. Ah, Dale, está Tomás, bien. no hay problema. Entonces, para poder averiguar los dominios electrónicos, yo primero tengo que hacer Lewis para poder ver la molécula. Y los dominios van a ser como las zonas, ¿sí? Dominios van a ser tipo áreas donde tengo pares de electrones concentrados, ya sean enlazantes o no enlazantes. Entonces, si yo miro acá en el carbono, donde tengo las dos zonas que yo reconozco que tienen electrones, son los enlaces. Entonces acá tengo la zona 1 y la zona 2. Por eso tengo dos dominios electrónicos. Entonces, para polaridad, ¿sí? Volviendo, enganchamos la duda para seguir, voy a tener el momento dipolar del enlace carbono-oxígeno de la izquierda y el carbono-oxígeno de la derecha. Y eso se calcula en base a las electronegatividades de nuestros átomos. En este caso habíamos dicho que el carbono tenía una electronegatividad de 2,5 y el oxígeno tenía una electronegatividad de 3,5. Entonces, va a ser 3,5 menos 2,5. 1. Entonces, como es distinto de 0, voy a tener un momento dipolar, ¿sí? Un momento en el que se hable de una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. Y eso se marca como una flecha que va desde la densidad de carga positiva a la negativa. Entonces, como esta es la electronegatividad del carbono y esta es la del oxígeno, lo que quiere decir es que las densidades de carga van a ser así. Va a ir desde el carbono, que es el menos electronegativo, al oxígeno, que es el más electronegativo. Entonces, si lo tenemos que plantear en nuestra molécula, esto vale 1. Pero ¿qué pasa? Al lado, a la derecha tengo otro enlace al cual calcularle el momento dipolar. En este caso es igual, porque también tengo carbono y también tengo oxígeno. Entonces me da un momento dipolar de 1. Otra vez es distinto de 0, voy a tener un vector, o una flecha, mejor dicho, que va desde lo más positivo a lo negativo, pero claro, ahora el enlace carbono-oxígeno va para el otro lado. Entonces la flechita va a ser más y se va a ir al oxígeno. Entonces, si nosotros lo pensamos como sogas, al carbono central, o mejor dicho, a los electrones del carbono central, va a ser como si estuvieran siendo tiradas
con dos sogas, una para la izquierda y otra para la derecha, con la misma fuerza, ¿sí? Entonces ahí nosotros decimos que es una molécula no polar porque están tirando con la misma fuerza. Entonces si yo tiro para un lado con la misma fuerza que para el otro, se anulan. Entonces no termina moviéndose para ningún lado. Entonces efectivamente no se termina formando ningún polo, ¿sí? Entonces por eso decimos que si bien hay un momento, pareciera tener un momento dipolar en el enlace, como los momentos dipolares se anulan, decimos que el momento dipolar de la molécula es igual a cero, por lo tanto es una molécula no polar. No me entraba, ¿sí? Entonces de esta forma determinamos que es una molécula no polar. Ahora sí, profe, ahora sí. Gracias, No, de nada. perdón, ¿eh? No, igual sirve porque eso es lo último que vimos la clase pasada, entonces sirve para repasar. Fíjate que ayudó Claro, a retomar la duda de los dominios electrónicos. claro, sí, ahora ya lo entendí. Ahora sí. Buenísimo. ¿Alguno más tiene alguna duda, algún ejercicio que hayan hecho y que costó? Sí, profe, y en el caso, por ejemplo, el 6, que eran moléculas más grandes, donde había 3 dominios iguales y uno era distinto, ¿cómo se calcula ahí? ¿En cuál me dijiste? ¿Ejercicio En cuál? el 6, 6. que tiene CHCl3. CHCl3. Eh, el 6 de los adicionales. Sí, sí. Sí, porque justo estaba viendo que el 6 de los anteriores era de fuerzas intermoleculares, no iba a salir ni ahí. Bien. No, profe No, mandó no, no. solamente la segunda guía. Sí, sí, por eso, pero como me dijo 6, dije, capaz que se animó a hacerlo. Bien, No, no, no. listo. Sí, Eugenia. Se animó, dijo, bueno, me tiro por las dudas. Bien, entonces carbono, hidrógeno, cloro 3. Bien. Y de paso con eso te respondo la pregunta de dominio electrónico mientras vamos haciendo la molécula para la pregunta de Joana. Hacemos 2 por 1. Bien. En el caso de el triclorometano, ¿sí? Tenemos que hacer los mismos pasos. Hacer la Lewis, ¿sí? Que en este caso para no perder tanto tiempo y apuntar a lo que cuesta más, hacemos la Lewis rápido. Nos va a quedar una estructura de carbono, hidrógeno, cloro, 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 ¿sí? Sí, eran todas muy similares en ese Sí, punto. sí, porque la idea era que ustedes puedan ver que eran eh, del formato AB4, para que es esto de un átomo central. No B4, pero B4 porque tiene 4 enlaces, pero no necesariamente son iguales. Y ver cómo, si los 4 no son iguales, ¿qué pasa? En el segundo vamos a buscar los dominios electrónicos, ¿sí? Reconocer. Y lo que decíamos es, los dominios electrónicos o dominios de electrones es efectivamente las áreas o zonas donde voy a encontrar electrones alrededor de mi átomo central. Que estos pueden ser tanto pares de electrones enlazantes como no enlazantes. Entonces, si yo miro al carbono, ¿cuántos dominios electrónicos ven? 4. 4, porque son los 4 enlaces. El carbono no tiene pares de electrones libres, entonces los 4 enlaces van a ser mis 4 dominios. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, si en realidad el dominio se sacaba así, digamos, con los enlaces que tengo desde la letra, digamos. No me digas letra porque me hace mal el corazoncito. Elemento, perdón. Ahora me siento mejor. Claro, al átomo central, ¿sí? Entonces, sí también aclarar átomo central, porque en este caso nosotros no tenemos en cuenta los pares de electrones libres de los otros átomos. Porque si tuviésemos que tenerlos en cuenta, en esto, tendríamos que tener en cuenta que que el cloro
tiene 3 pares de electrones no enlazantes. ¿Sí? Entonces, los dominios electrones van a ser las zonas de electrones, o sea, los pares de electrones, tanto enlazantes como no enlazantes, del átomo central. ¿Sí? Si tuviésemos que hacer una definición un poquito más concreta para hacer las actividades. ¿Sí? Después, teórica, o sea, la definición más linda y correcta está en las diapositivas y en lo que es bibliografía para una explicación más profunda. Pero a los fines concretos son estos pares de electrones que están alrededor de nuestro átomo central. Entonces, una vez tenidos los 4, seleccionados o reconocidos los 4 dominios de electrones de este caso, vamos a proponer una geometría de dominios electrónicos. Y ahí, ¿qué geometría teníamos? Tetraédrica. Tetraédrica, porque cuando yo tengo un átomo central y 4 enlaces, o perdón, mejor dicho, 4 dominios, tenemos una fórmula tetraédrica. Si lo quisiéramos dibujar, esto es carbono, ¿sí? Acá simulando las 3 dimensiones. Que algunos me habían preguntado, y hay una nomenclatura, una fórmula que se llama de cuñas y guiones, que es una forma de expresar en 3 dimensiones, que es esto. La cuña es como el plano que nos está apuntando a nosotros, es como si nos estuviera pinchando el cloro, esto es como un triangulito se dibuja. Bueno, ahora lo voy a dibujar mejor. ¿Sí? Una cuña. Y guiones para el que estaría como, si dijéramos, está atrás de la hoja. ¿Sí? Entonces, de esta forma queda como tipo una cosa así. ¿Sí? Agarren la mano y pongan tipo los 3 dedos bien separados. Y entonces les queda así. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo apuntan bien, van a ver que, tipo el pulgar y este dedo están como en el mismo plano. Si ustedes hacen esto, quedan en el mismo plano. Uno los apunta a ustedes y el otro apunta para el otro lado. Eso sería una forma tetraédrica. Después, obviamente, como les dije, con los simuladores se ven mucho más lindos. Bien, entonces esto sería geometría electrónica tetraédrica. Entonces ahí definimos la geometría electrónica. Y eso nos permite pasar al paso siguiente, que es la geometría molecular, que es ya no teniendo en cuenta, o sea, teniendo en cuenta la geometría electrónica, pero teniendo en cuenta que si hay algún dominio electrónico que tenga pares de electrones no enlazantes. Que en este caso, como no tenemos pares de electrones no enlazantes, ¿qué geometría molecular sería? La misma. Tetraédrica también. Exactamente. Van a ver que cuando no tengo pares de electrones no enlazantes, la geometría electrónica va a ser igual a la geometría molecular. Terminado esto, ahí es donde yo les recomiendo agarrar los simuladores o buscar imágenes en internet para que ustedes se enfrenten a miro, hago la Lewis, miro, reconozco los dominios, me fijo en la tablita para ir memorizando qué geometrías electrónicas, más que nada memorizar los nombres. Eso creo que es lo más memoria que nos queda, porque después es ir relacionando. Fíjense como cuando tengo dominios, cuando no tengo y así, se puede ir sacando. Pero sí es esto de aprenderse los nombres. No por una cuestión de memorización de contenido memorístico, sino que es, como decirles, es aprenderse los nombres. Y aprenderse los nombres, algunos tienen una esto de reglas memotécnicas,
o tienen un sentido. Cuando después tienen nombre porque les pintó ponerle ese nombre, es un poco más difícil de relacionarlo. Bien, entonces, cumplida la geometría molecular, ahora podemos ver la polaridad. Y esto de las sogas, ¿sí? El ejemplo de las sogas, les va a servir un poco más para entender qué es lo que va a pasar acá. Nosotros tenemos 4 dominios electrónicos, ¿sí? De los cuales 3 son carbono-cloro. Carbono y cloro. ¿Qué electronegatividad tienen? El carbono medio que ya lo veníamos charlando, entonces 2,1. Era 2,5. 2,5 el carbono. En la tabla que estaba mal era 2,1, que es la que tengo yo, por eso ya lo fijé. Sí. Tres. Lo que yo, si llego con el tiempo, este finde, lo que puedo llegar a hacer, a unos de los que me consultaron, lo que les recomendé es mirar la tabla periódica online, pero esa como es más exacta en cuanto a decimales puede confundir un poco, pero bueno, para contrarrestar los valores que puedan llegar a tener en una tabla que tiene mal los valores, va. Pero si no, después lo que puedo hacer, que es de la tabla que yo me voy a basar, les pongo las electronegatividades para que vayan haciendo los ejercicios. Ah, es que garrón. Bueno, igual hasta lo que hablamos, solo el carbono tenía mal. Corregile esa y en teoría debería estar bien. Después, en la medida de lo posible, vamos a ir viendo. Listo, profe. Sí, ahí le puse 2,5. Listo. Y después del cloro, ¿qué electronegatividad tiene el cloro? 3. 3. 3. Bien. Entonces, acá la diferencia va a ser 3 menos 2,5, 0,5 a favor, 0,5 de electronegatividad a favor del cloro. Entonces la soga va a apuntar al cloro. Esto parece que está apuntando para arriba, pero está medio para abajo, ¿sí? Es como... son parecidas. Y después tenemos el enlace carbono-hidrógeno. Que sí habíamos visto que el carbono era 2,5 y el hidrógeno ¿cuánto era? 2,1. 2,1. Entonces nos queda 0,4. Y esta vez el 0,4 es a favor del carbono. Entonces, si nosotros pensamos en las sogas, ¿qué les parece que va a ser? ¿Polar o no polar? No polar. ¿Todos opinan lo mismo, que no va a ser polar? No, Pero si no tiran con la misma fuerza, profe. No, porque no, tres, es polar porque es tres distinto tiran. de 0. Ahí está. Y ahí voy recogiendo lo que fueron diciendo de a poquito. Sí, es una de las Una estrellas. ensalada. ¿Cómo? Que es una de las estrellas el cloroformo, justamente por disolver grasa, todo. Bien. El tema de la pregunta ahí, si es polar o no polar, ahí donde me trabo yo es el tema de la densidad y la compatibilidad con las otras. ¿Tiene que ver con la geometría, la compatibilidad? Ojo, compatibilidad. ¿A qué te estás refiriendo con compatibilidad? Y que se pueda disolver en organismos apolares como hidrocarburos o algunos polares, es más en el agua mismo. Eso tiene que ver con fuerzas intermoleculares, que es lo que vemos hoy, y que Ok. tiene que ver con la geometría y con la polaridad. Por eso vamos paso a paso, porque a eso se va a entender. Ok. Sorry. No hay problema. ¿Jessica? Perdón, profe, ¿por qué 0? Ahí me perdí. Una de las chicas dijo 0 y sí, es verdad, pero no sé por dónde saca el 0. Yo porque estaba mirando las correas tirando. Estaba imaginándome correas. No es 0. Porque... Por eso, porque tenemos 2,5, 0,4, ninguna da 0.
Entonces sí, es Ojo, polar. ojo. Sí, No sé, que sea distinto de cero no quiere decir que, no, que siempre sea polar, porque ya vimos el caso del dióxido de carbono, ajá, que daba 1, pero se anulaban. claro, Entonces, en este caso, que por eso recolecto un poco de lo que cada uno dijo, pero que eran 6, profe, ese. ¿cómo? Eran 6, ¿se acuerda? ¿Cómo 6? Cuando usted mostró, eran 6 flúor, en la que nosotros vimos anterior, no polar. Claro, Y pero todas se todas, anularon entre ellas. porque eran todas iguales Claro, en todas las dimensiones. sí, En este caso, las 4 sodas que apuntan todas a diferentes dimensiones tratando de que recordemos el fundamento de la geometría molecular. Nosotros lo dibujamos como podemos, pero en realidad tengan en cuenta que acá están distribuidas todas en el espacio lo más equitativo posible. Entonces, la sumatoria de esas flechas dipolares va a terminar dando arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, en las diferentes dimensiones, y ahí nos tenemos que fijar si se forman los polos. ¿Y qué pasa acá? Acá tenemos 4 que están bien separados, pero de los cuales 3 apuntan para los cloros y el hidrógeno apunta para el carbono. Entonces, si yo tengo que mirar la electronegatividad y las densidades de carga negativa, me va a terminar quedando, perdón que ahí voy a tener que borrar, me va a terminar quedando como si dijera una gran flecha que va para abajo, ¿sí? No gran flecha. Sí, yo hablo de flechas porque creo que hay algunos que no cursaron física antes de esto, entonces no entienden el no, concepto yo de no, por vector. eso. Para los Conozco que... vectores, pero no, no lo sé, por eso le preguntaba. No, no, digo porque Romina pregunta, las flechas serían como la de vectores. Son vectores, efectivamente, que tienen dirección y sentido, pero acá lo vamos a tener que llamar flechas y tratar de buscarle la forma, para los que no lo vieron todavía. Pero sí, para los que vieron vectores, trátenlos como vectores a los momentos dipolares. Entonces, fíjense que todo apunta para abajo. Entonces, la densidad de carga negativa va a estar abajo y arriba va a estar nuestra densidad de carga positiva. Entonces, podemos hablar de polaridad. Se va a formar una polaridad, ¿sí? Acá abajo. Entonces, si tuviéramos que ver cómo se representan, podríamos decir que es esto, ¿sí? Donde acá va a estar mi densidad de carga negativa y acá va a estar mi densidad de carga positiva. Dale, Lucas, gracias por avisar. Entonces, este sí va a ser polar. No me equivoqué. Entonces la respuesta Qué es felicidad. 0,99. Y se justifica con todo esto de los vectores y la cuenta de la electronegatividad. Ahí tenés que ver, como nosotros no vamos a hacer que ustedes saquen la cuenta del momento dipolar porque tampoco es el objetivo, ¿sí? Sino que es que ustedes aprendan a estimar la polaridad por esto de ver las electronegatividades. El ejercicio anterior lo que busca es que comparen los momentos dipolares y la diferencia en ese ejercicio en particular es tener en cuenta las electronegatividades de los que son los enlaces. Porque para los que quizás o no llegaron al ejercicio o no lo vieron o no lo tienen en mente, es triclorometano, trifluorometano y tribromometano. O sea que los 3 enlaces a halógeno cambian, en uno es cloro, en el otro es bromo y en el otro es flúor. Y lo que cambia puntualmente es la electronegatividad. En el caso del bromo es 2,8, en el caso del flúor es 4. Entonces, cuanto más electronegativo sea ese enlace, o la diferencia de electronegatividad sea más grande, mayor va a ser el momento dipolar. Entonces, en este caso puntual, el 0,99
va a ser el del bromo, porque es el que tiene menos. Después le va a seguir para el cloro el 1,04 y después 1,65 para el del flúor, porque es el más electronegativo, entonces el momento dipolar va a ser mayor. Pero no llegamos a ese 0,99 con la cuenta. Profe, me perdí. Porque no es 0,99, ¿por qué? porque no es una cuenta, ¿sí? El momento dipolar que tiene ahí Ah, es un dato. es un dato. Ah, ok, ok. Y a ustedes, a lo que apuntaba el ejercicio es asignar a cada sustancia el momento dipolar que le corresponda justificando la respuesta. Y ahí ustedes la pueden justificar en base a la diferencia de electronegatividad que tienen. Porque ahí sí uno tendría que hacer un análisis vectorial de cuánto está aportando cada vector dependiendo de a qué lado apunta, ¿sí? Y eso ya es más física, más matemática vectorial, que no es a lo que apuntamos nosotros. En realidad acá es a que ustedes vean que por diferencia de electronegatividad, uno va a tener un momento dipolar mayor que el otro, ¿sí? ¿Sí, Jessica? Perdón, profe, pero ¿por qué sería? Bueno, sí, es un dato, como usted dijo, pero ¿qué sería la suma de ese 0,99? Los aportes de los momentos dipolares de cada Elemento. de cada elemento. Porque si uno lo piensa desde la tridimensión, se los explico Sí. para sacarse la duda, pero en realidad no. Sí, profe, porque me quedé mareada, pero capaz que es porque yo estoy mareada. Piénsenlo. Ustedes tienen esta flechita que va así. Pensado desde lo físico, tiene dos, desde lo vector, esto está apuntando así y así. Entonces, como todo está apuntando para abajo, yo voy a usar para mi momento dipolar solo esto. Del hidrógeno voy a usar todo porque está apuntando para abajo. Del otro cloro, como está el que está más o menos en el mismo plano que el hidrógeno, también voy a aportar así. Y del otro lo mismo. Entonces cada aporte va a dar al 0,99. ¿Sí? Pero otra vez tendríamos que ir a teoría de vectores y no tiene sentido meternos en eso. Pero tengan en cuenta que lo que se está tomando es la componente que va para el lado donde no se anulan las fuerzas. Lo que son las para la derecha o para la izquierda, sí se anulan entre los cloros. Porque el hidrógeno solo está aportando para abajo. Entre los cloros se distribuyen y se anulan. Porque tiran para el mismo lado. Claro, lo que nos quiere decir entonces estos datos dipolares del momento solamente es para que nosotros tengamos una noción y realmente nos está guiando si es polar o no polar. Exacto, es que en realidad el objetivo es que ustedes puedan entender si es polar o no polar. Y esto de los momentos dipolares es que ustedes puedan ver que va a mayor diferencia de electronegatividad, mayor momento dipolar van a tener. A eso apunta ese ejercicio. Buenísimo. Bien, ¿alguna duda Gracias, más? profe. No, de nada. ¿Alguna duda más? Yo no, profe. Buenísimo. Si no, como les dije, es un paso a paso. Vamos a seguir refrescando esto porque vamos a tener que pasar por esos pasos. Y si hay algo que efectivamente no se entendió, se van a trabar ahí y van a decir, profe, lo volví a hacer y acá no salió. Entonces volvemos cuantas veces sea necesario. Bien. Entonces vamos con la teoría de hoy, que es sumarle un poquito más ese paso extra. Y que es lo que yo les digo, que nos empezamos a meter con la macroescala, a entenderla, a explicarla. Que es esa parte entretenida de decir, entonces, por ejemplo, volviendo a sistemas materiales, que a veces es lo más sencillo que empezamos a ver en la química. ¿Por qué el agua con la sal se pueden disolver y el agua y el aceite no? Entonces podemos empezar a explicar desde lo micro o lo atómico, ¿sí? O mejor dicho, molecular, qué es lo que nosotros vemos en la macroescala.
Entonces, para fuerzas intermoleculares, ¿sí? Que es esta última parte de nuestra unidad 2, tenemos que volver a recordar los estados de la materia, ¿sí? Que los presentamos levemente en introducción, pero como es un tema que es digno de dedicarle bastante tiempo, y si encima lo metemos en el primer parcial es un montón, lo vamos a ver después del primer parcial, ¿sí? Por eso vamos a ver otro tema que es un poquito más sencillo, pero sí tenemos que tener en cuenta el tema de los estados de la materia, porque la diferencia fundamental entre los estados de la materia, muchas veces a nosotros nos lo dijeron, que era como el movimiento, la energía y la distancia que hay entre las moléculas. Veo que nos quedamos con esa definición. Entonces, en un estado gaseoso están como más separadas, las moléculas se mueven más, fin. En el líquido, bueno, se mueven un poquito menos, están un poco más cerca, y en el caso del sólido es como están todas medias pegadas entre ellas y casi no se mueven. Lo que pasa nomás es que lo que vemos más que nada es una cuestión vibracional de las moléculas, pero que están como casi unidas. Bueno, ese casi unidas, en esos tres estados, lo que ocurre es que lo que está pasando es la fuerza que hay de las fuerzas de atracción intermoleculares o fuerzas intermoleculares, donde van a ser más fuertes en los sólidos, un término medio en los líquidos, y en el gas va a ser más débil. A ver. Dale, Sabrina, gracias por avisarme. Igual estamos grabando, así que cualquier cosa, si nos llegas a ver algo, va a estar. Entonces, estas fuerzas que nosotros vamos a empezar a analizar y empezar a entender, son las más fuertes van a ser las que acerquen a las moléculas y las más débiles van a ser que ocasionalmente interaccionen. ¿Qué es lo que pasa con el gas? Por eso hablamos de los sólidos o líquidos como fases condensadas, ¿sí? Porque ahí es donde se encuentran mayoritariamente las interacciones más fuertes, donde vamos a encontrar con más fuerza de interacción molecular en los sólidos, un intermedio en los líquidos y ya casi inexistentes en el gas. Que es más ocasionalmente se chocó una molécula con la otra, se acordaron que podían interaccionar e interaccionan un poco. Entonces, muchas veces nos preguntamos en qué estado de la materia va a estar determinado compuesto, ¿sí? A una determinada temperatura. Un ejemplo que nosotros sabemos porque es de uso cotidiano, son los estados de la materia en los que nosotros podemos normalmente encontrar al agua. Por ejemplo, el agua nosotros la vemos líquida a temperatura ambiente, pero sabemos que si está a 0 o menos, va a estar en estado sólido, y si está a 100 o más, sé que ya va a estar en estado gaseoso. Pero eso no solo depende de la temperatura, ¿sí? Sino que tenemos que hablar de que lo que ocurre es que depende en gran medida del equilibrio entre las energías cinéticas de las partículas, ¿sí? Es decir, el movimiento de esas partículas, y las energías de atracción entre estas partículas, que van a estar influenciadas por la temperatura y también por la presión a la que estén sometidas. Pero que en eso nos vamos a meter fuertemente después del primer parcial. Ahora nosotros lo que vamos a mirar son las energías de atracción entre las partículas porque estamos conociéndolas. Por un lado, qué tipos de atracción pueden tener ciertas partículas y con cuánta fuerza van a interaccionar. Entonces, presentamos a lo que son las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Distinto a los enlaces que conocemos. Por eso también se lo conoce como interacciones no covalentes, ¿sí? Interaccionan nuestras moléculas, pero no es que están unidas covalentemente. Entonces, si yo quiero separar una entidad como es la molécula de agua, oxígeno, hidrógeno 2, van a interaccionar entre las moléculas de agua,
pero no van a estar unidas covalentemente cada molécula de agua, sino que es una molécula por acá, otra molécula por allá, e interaccionan como entidades. Y algo que tenemos que saber es que las atracciones entre moléculas no son tan fuertes como las atracciones o enlaces que nosotros conocemos, que son los intramoleculares. ¿Sí? Acá empieza un poco el trabalengua y que si es necesario, que está buenísimo también hacerlo, se hacen un glosario de palabras de química, porque es real que les va a pasar que hay un lenguaje técnico, ¿sí? Hay un lenguaje químico, van a ver que también hay un lenguaje físico, hay un lenguaje matemático, hay un lenguaje biológico, ¿sí? Entonces, está bueno que ustedes puedan analizar las palabras, acá nos ponemos medio en profes de práctica del lenguaje, pero es muy importante la diferencia. Fíjense cómo fuerzas intermoleculares me está hablando de interacciones entre moléculas e intramoleculares, dentro de la molécula, me habla de los enlaces atómicos. Entonces, pausa al momento prácticas del lenguaje. Lo concreto es que vamos a tener atracciones entre moléculas, pero que tenemos que tener en cuenta que no son tan fuertes como las interacciones intramoleculares, que son nuestros enlaces covalentes, ¿sí? Que mantienen unidos a los compuestos. Por eso se explica que cuando nosotros elevamos la temperatura a una olla con agua hasta hervir, que cambia de estado, es decir, le modifico o altero las fuerzas con las que están interaccionando, pero no desarmo al agua, ¿sí? Porque cuando yo hiervo, lo que yo consigo es vapor de agua. No consigo hidrógeno por un lado, oxígeno por el otro. ¿Por qué? Porque la energía que yo le estoy entregando es la que necesito para separar esas fuerzas intermoleculares, pero no tanto como para separar al agua. ¿Sí? No sé si se entiende. Si no, cualquier cosa me preguntan. Y por eso muchas propiedades físicas reflejan fuerzas intermoleculares, que es este ejemplo que yo les decía, los puntos de ebullición. Según cómo está interaccionando el agua, es esa temperatura que yo necesito para que se separen. Así también hay otras moléculas que tienen puntos de ebullición más bajos, es decir, necesitan menos energía para separarse, y otras que tienen puntos de ebullición altísimos, porque necesito entregarle mucha más energía que al agua para poder separarla. Lo mismo pasa con el punto de fusión, es decir, pasar de sólido a líquido. Explica también la viscosidad de los diferentes compuestos. Cómo es más viscoso el aceite que el agua, o las densidades. Bueno, la tensión superficial, que ustedes lo vieron en introducción como una de las propiedades. Igualmente la vamos a volver a repasar cuando hablemos de líquidos. Y todo lo que es la acción capilar. Eso sí también lo vamos a ver en las propiedades de cuando estamos en los diferentes estados de agregación. Entonces vamos a el momento, no aprender de memoria, pero sí el momento, sí ponerle los nombres un poco va a ser, porque desgraciadamente hay algunas que tienen nombres propios, que es como les decía, van a tener químicos que necesitaban ponerle el nombre a algo para sentirse mejor, entonces no lo vamos a poder teorizar, pero otras que van a explicarse un poquito mejor. Bien, dentro de los tipos de fuerzas intermoleculares, de las más débiles a las más fuertes, vamos a encontrar lo que son las fuerzas de dispersión o fuerzas de dispersión de London, que traducido es dispersión de Londres. Igual nosotros, y en la bibliografía, y nosotros la vamos a usar como London. Yo después modifico esto porque no, si les pongo de Londres van a ir a la bibliografía y van a decir, pero acá dice London, ¿por qué Dani nos puso Londres? Es dispersión de London. Después tenemos lo que son las fuerzas dipolo-dipolo. Los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, que puede ser un nombre que hayan escuchado un montón y dicen, por fin voy a entender que es un puente de hidrógeno, que es un tipo especial de dipolo-dipolo, ¿sí? Así que una regla que creo que lo habíamos comentado para alguno de los compañeros que había consultado, no todos los que tienen dipolo-dipolo tienen puente de hidrógeno, pero sí todos los que tienen puente de hidrógeno tienen dipolo-dipolo, ¿sí?
Y después están las fuerzas ion-dipolo. Las fuerzas de dispersión, ¿sí? Normalmente ocurren entre compuestos no polares, ¿sí? Que ahora les voy a explicar por qué y por qué son débiles y cuándo pueden ser bastante fuertes. Ahora, los dos primeros tipos, ¿sí? Los dos tipos que nosotros denominamos fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Porque son los principales y los otros se llamarían como los casos especiales. Pero bueno, tengan en cuenta que vamos a poder diferenciar fuerzas de dispersión y fuerzas dipolo-dipolo, pero que en los dos pueden encontrarlos como fuerzas de Van der Waals. Más que nada porque si no uno después se hace un relío cuando va a la bibliografía y dice, pero yo la vi así, pero en la bibliografía la encontré acá y acá porque me estoy rigiendo la bibliografía, pero también los conozco. Y yo vi un video de YouTube que le decía fuerzas tanto y yo no lo vi así. Y después le pregunté a ChatGPT y me dijo esto, entonces tampoco entendí. Entonces, para evitar las confusiones cuando van a recurrir a otras fuentes, sepan que las dos primeras las pueden encontrar como fuerzas de Van der Waals, pero que propiamente dichas son fuerzas de dispersión o fuerzas de London y fuerzas dipolo-dipolo. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso de las fuerzas de dispersión? Acá las figuras lo que van a tratar de explicar es que cuando nosotros tenemos una partícula no polar, en este caso, acá vemos un átomo ejemplificamos con un átomo de helio, por ejemplo, puede polarizarse temporalmente para permitir que se forme una fuerza de dispersión. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un átomo A y un átomo B, esos átomos tienen núcleos positivos y orbitales, ¿sí? Densidades de carga negativa, que son los electrones. El tema es que cuando interaccionan esos átomos, puede haber un evento de polarización, ¿sí? Entonces, se forme un momento, ¿sí? Dipolar transitorio, en donde los electrones se acomoden para un lado y me quede como un momento de densidad de carga positiva del otro. Y eso permite que si tuvieron estos dipolos transitorios, ese polo positivo transitorio interaccione con el polo negativo transitorio e interacción. Y por eso ocurre esta interacción transitoria, valga la redundancia. Por eso se habla de fuerzas de dispersión, porque los electrones se dispersan de forma tal que generan unos dipolos transitorios, porque después se reacomodan y vuelven a ser no polares, ¿sí? No dejan de ser no polares, solo que transitoriamente hacen eso e interacción. Esto pensándolo desde el punto de vista subatómico, y entonces termina generando como una atracción electrostática. Ahora, desde el punto de vista de polarización, si no interaccionan, no están polarizados. Se genera este dipolo transitorio en uno de los átomos y eso genera o induce ese dipolo al otro, ¿sí? Entonces esto termina siendo esta única fuerza intermolecular que ocurre con los compuestos no polares. A esa tendencia de que la nube de electrones se distorsione, se disperse, se le llama polarizabilidad, ¿sí? O polarización. Algo que está bueno de esta fuerza intermolecular en particular es que de base todas las moléculas van a tener este tipo de fuerza intermolecular. Entonces, si ustedes tienen que analizar una mezcla, mínimo va a tener fuerzas de dispersión de London. Después vemos si son polares, si tengo dipolo-dipolo, si tengo puente de hidrógeno, pero de base siempre va a estar la fuerza de dispersión de London.
Ahí voy viendo que hay mensajitos. A ver si hay alguna pregunta. No, perfecto. Sí, para los que llegaron tarde, porfa, pónganme en el nombre y el apellido, así después les paso el presente. Ahora, ¿qué factores afectan esta fuerza de dispersión en una molécula? Por un lado, el número de electrones en el átomo, porque más electrones haya, más fuerza de dispersión va a haber, va a ser más fácil que se distorsione. También el tamaño del átomo o la molécula, ¿sí? O peso molecular. Y después la forma de las moléculas con masas similares. Cuanto más compacta sea, menos fuerza de dispersión hay. Acá tiene que ver con la posibilidad de que nuestras moléculas o átomos interaccionen. Esto se va a entender un poco más y lo van a ver también, van a ver que cobra muchísimo más sentido cuando vean orgánica, porque nosotros trabajamos normalmente con moléculas chicas, entonces no se ve tanto este efecto donde las fuerzas intermoleculares de dispersión de London tienen un rol más importante, pero por lo general, lo que son moléculas lineales tienen mayor superficie para interaccionar, entonces tienen más chances de generar estos dipolos transitorios. En cambio, si yo tengo una pelota, ¿sí? O una molécula esférica, tiene una menor área superficial, entonces el contacto intermolecular va a tener menos chances. Entonces, a menor chance, decrece esa fuerza de dispersión. Entonces, fíjense que acá lo que les compara, por eso les digo con moléculas orgánicas, que acá esta es una molécula lineal de 5 carbonos, ¿sí? Con sus 12 hidrógenos, pero que por tener una estructura lineal tiene mayor fuerza, tiene mayores fuerzas de dispersión, mientras que una esférica, que es este neopentano que se enlaza diferente, tiene menos área superficial para interaccionar, entonces le va a costar más generar esos momentos de dispersión, y fíjense cómo impacta en el punto de ebullición. Como este va a tener interacciones más fuertes, le voy a tener que entregar más energía para pasar del líquido al gaseoso. Mientras que este, como tiene menos interacciones, menos energía le voy a tener que entregar para poder pasar de un estado al otro. ¿Sí? Entonces, número de electrones, tamaño y forma van a llevar a que tengan mayor impacto o menor impacto estas fuerzas de dispersión. No esperamos, otra vez, como lo de los momentos dipolares, no esperamos que ustedes sepan calcular los puntos de ebullición, porque nadie en esta vida los calcula, sino que son datos experimentales. A lo sumo es esta comparativa de cuál usted cree que va a ser un mayor punto. Igual acá estoy tirando, todavía no armé, pero el examen, pero sí esto de decir, poder predecir cuál va a tener un mayor o menor punto de ebullición pensando en estas interacciones que hay. Profe, Sí. perdón, ¿me repite lo que dijo? El número de electrón y forma va a llevar a que tengan a mayor, ¿qué cosa? A mayor número de electrones, Ah, más sí, fuerza. Voy a dar todos los casos de a mayor o de lo que pasa, mayor fuerza de dispersión. Entonces, yo voy a tener mayor fuerza de dispersión cuando tenga mayor número de electrones en el átomo, mayor tamaño de la molécula o peso molecular y una forma menos compacta va a hacer que tenga mayor fuerza de dispersión. Menos compacta, más fuerza de dispersión. Después las contrarias van a implicar una menor fuerza de dispersión. Igual es lo que está en la diapo, pero más explayado. ahí está, ahora sí, perdón. ¿Sí? No hay problema. Bien. Y acá esto de la polarizabilidad y punto de ebullición, que es un poco lo que yo les decía. Si algo es más difícil de polarizar, va a tener un punto de ebullición más bajo. ¿Por qué? Porque al ser más difícil de polarizar,
menos interacción va a haber entre unas y otras, y lo que dijimos entre los estados de agregación es que cuanto más juntos estén, más van a tender al estado sólido. Entonces, a mayor interacción, más energía le voy a tener que entregar para que se separen, y por ende, al separarse recién va a cambiar de estado de agregación. Entonces, por eso decimos, si algo es más difícil de polarizar, va a ser más difícil que interaccionen, entonces le voy a entregar menos energía para que cambie de líquido a gas. Entonces tiene un punto de ebullición más bajo. Esto, sí, por eso el recuerde con letra muy grande, esto significa que hay menos fuerza intermolecular. Molécula más pequeña, menor peso molecular, menores electrones. Menos electrones, perdón. Entonces, cuando cumplo todos esos requisitos, impacta en algo tan, no sé si tangible, pero más cotidiano como es ver pasar de líquido a gas o de sólido a líquido. Bien, estas fuerzas que vimos, como les decía, existen en todos los compuestos o moléculas, porque la posibilidad de inducir un dipolo transitorio lo tienen todos, entonces va a ser la fuerza de interacción de referencia, entre no polares y polares, entre polares y polares también, o sea, todo va a poder interaccionar de esta forma. Pero ¿qué pasa? Es una de las más débiles si no tengo todos estos factores que vimos antes. Entonces, en fuerza, le va a ganar las interacciones dipolo-dipolo. Porque lo que ocurre es que, si lo tenemos desde la lógica, ¿sí? Que a veces no es lo más lógico la lógica, pero bueno, no importa. Allá estamos viendo en las dispersiones de London estos momentos transitorios, o sea, que ocurren en un momento particular. Que lisa y llanamente lo que está pasando es que se están formando polos. En cambio, en unas moléculas polares, esa polaridad, esos dipolos, están todo el tiempo. Entonces, si están todo el tiempo, tienes más chances de interaccionar y por ende va a ser más fuerte. Entonces, las interacciones dipolo-dipolo ocurren entre moléculas polares porque tienen un extremo más positivo y otro más negativo, ¿sí? Un dipolo. Lo bueno, el nombre mismo nos lo dice, dipolo, dos polos. Entonces, las interacciones dipolo-dipolo son amigablemente las que nos dicen exactamente lo que pasa. Interaccionan dos moléculas que tienen dos polos cada una. Un dipolo con otro dipolo. Obviamente que van a interaccionar los extremos con cargas opuestas, ¿sí? O sea, se van a atraer entre sí como los imanes, positivo con positivo, negativo con negativo, ¿sí? Entonces, eso dentro de todo es más sencillo y es más feliz a la hora de predecirlo. Acá, por ejemplo, tenemos unas moléculas donde acá entiendo que el grupo ciano es el azul. Bueno, el grupo ciano va a ser el más electronegativo. Entonces, este polo negativo va a interaccionar con el polo positivo, donde están los hidrógenos, ¿sí? Entonces, polo negativo con polo positivo, pero su polo positivo va a interaccionar con otro polo negativo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ahí lo que está ocurriendo son fuerzas de atracción dipolo-dipolo. Ahora, dependiendo de cómo se acomode, ¿sí? Cambian estos puntos de ebullición o de fusión. Entonces, por eso, fíjense, a mejores interacciones, estoy en el caso de un estado sólido, y a interacciones donde quizás ocurre esta repulsión dipolo-dipolo, es decir, se encuentran los polos negativos, estoy en un caso de líquido, ¿sí? Entonces, eso es lo que, a eso apuntamos con los estados de agregación. Donde ocurren las mejores interacciones va a haber un estado sólido. Cuando las interacciones son menores, ahí es donde vamos a estar viendo otros estados de agregación. Ahora, ¿cómo podemos hablar de cuáles son mejores interacciones y cuándo no? Para moléculas de masa y tamaño aproximadamente iguales, cuanto más polar sea la molécula,
mayor va a ser su punto de ebullición. Porque cuanto más polar sea, mayor va a ser la atracción de los polos, ¿sí? Positivo con negativo. Pero cuanto menos polar sea, no voy a tener... a ver, perdón, ¿eh? Ah, perfecto. Gracias por avisar. Por lo que veo están complicados de cortes de luz. Yo agradezco que se me cortaron las mañanas y no tuve problema. O sea, se me cortaba la noche, pero bien tarde. El martes tuve 20 horas de corte de luz. No, es que están cortando por todos lados. Así que tranqui, lo bueno es que tenemos esto de la grabación para que puedan recurrir y cualquier cosa sepan que me pueden escribir, tipo, hola, profe. Igual, si no faltaron, igual tienen dudas, eso no hay problema. Pero bueno, profe, mire, falté y no entiendo esto. Eso no hay drama. No, profe, pero eso en todos lados. Yo vivo en Devoto. Por eso, ¿no? Y también pasa. Y es que Y sin ir más sigue. lejos, yo soy de Berazategui y ni cerca de su zona estoy y anduve con cortes esta semana. Bien, entonces seguimos. Algo que tenemos que tener en cuenta que cuanto más polar sea la molécula, mayor será su punto de ebullición. Entonces, si nos vamos o nos retrotraemos al ejercicio 6, donde comparamos los momentos dipolares, vamos a poder decir que el tricloro, ahora si quieren buscamos los valores, el triclorometano va a tener, en teoría, va a tener un punto de ebullición intermedio. El mayor lo va a tener el trifluorometano y el menor, al que le voy a tener que entregar menos energía para cambiar de estado, va a ser el dibromometano. Porque como el otro va a tener más polaridad, va a interaccionar más y más energía le voy a tener que entregar para separarlos. Acá hay otro ejemplo en donde podemos ver que a mayor electronegatividad, ¿sí? Aumenta. Acá comparamos, les traduzco. Los pesos son más o menos parecidos, ¿sí? Porque esto MW es molecular weight, si lo encuentran, que es peso molecular. Y acá son 44 UMAS, 46 UMAS, 44 UMAS, 41 UMAS, no hay mucha diferencia. Y fíjense que a menor momento dipolar, 0,1, 1.3, 2.7, 3.9, mayor es el punto de ebullición. Esto calculo que ustedes ya lo han visto y si no lo han visto, lo traducimos. K es grados Kelvin, que es una medida de temperatura similar a la nuestra en el sentido de que son grados centígrados. Pero bueno, nuestra escala Celsius va de 0 a 100. Si nosotros lo equiparamos, grados Kelvin va desde 273 a 373, si no me acuerdo mal. En lo mismo que nosotros. Pero fíjense cómo aumenta esta temperatura por una disposición. Y tienen casi la misma masa y tamaño. Y voy viendo los mensajitos. Ah, perfecto. Uy, se fue. Bueno, un poco acá ya más o menos les fui comentando, pero entre estas fuerzas de Van der Waals, ¿cuáles tienen un mayor efecto? Si las interacciones dipolo-dipolo o las fuerzas de dispersión. Si dos moléculas tienen tamaño y formas comparables, las dipolo-dipolo van a ser la fuerza dominante, probablemente. Ahora, si una molécula es mucho más grande que otra, las fuerzas de dispersión probablemente determinen estas propiedades físicas, tengan un rol más importante. Porque recordemos que estos son todas moléculas que se están moviendo, o tanto vibracional como moviendo constantemente. Entonces, estas interacciones surgen casi por una cuestión de probabilidades, que es esta probabilidad de encuentro entre moléculas. Entonces, por eso hablamos de las fuerzas de dispersión, que cuanto más grande, ¿sí? Cuanto más área superficial tenga, más chances tienen de chocar o de interaccionar, aunque sea una partecita con otra. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos los aceites tienen estructuras bien alargadas de carbonos, ¿sí? Entonces,
la fuerza principal en el caso de los aceites son las fuerzas de dispersión por esas cadenas largas. Esto se los adelanto así vamos entendiendo. Entonces ahí la primordial es la fuerza de dispersión. Mientras que, por ejemplo, en el caso del agua, que es una chiquitita, vamos a ver que entre estas dos, la primordial va a ser dipolo-dipolo. Vamos a ver que hay un caso especial en el caso del agua, pero fíjense que en dos casos donde hay una molécula pequeña, pero en el otro lado hay una molécula bien grande, ¿sí? Las fuerzas de dispersión va a ser la primordial. Aunque, por ejemplo, hay ciertos aceites que son polares. Pero la cadena es tan larga que tiene más interacciones por fuerza de dispersión que lo que puede interaccionar entre sus polos. Bien. Ahora, ¿qué es este gráfico y qué es lo que queremos explicar? Para empezar a relacionar no solo los tamaños o las electronegatividades, sino que también podemos ir comparándolos entre elementos. En un grupo, ¿sí? Si nosotros nos paramos en la tabla periódica y analizamos un grupo, es decir, desde el periodo 1 hasta el 5, 6, los elementos del periodo 3, 4 y 5 tienen puntos de ebullición más altos a medida que el miembro del grupo crece. ¿Sí? Entonces podemos decir que en el grupo 3 van a estar los del punto de ebullición más bajo y así sucesivamente a medida que aumenta el tamaño de ese elemento. Entonces este gráfico lo que nos dice es boiling point, punto de ebullición en grados Kelvin, en función del peso molecular en U+. Entonces fíjense cómo en el grupo 4 tiene menor punto de ebullición que el grupo 5, pero hay algunas cositas en el grupo 6 y el grupo 7. Por eso nos dicen que se respeta en los grupos 3, 4 y 5. ¿Qué pasa con los elementos del periodo 2? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué elementos están ahí? Y para el grupo 4A, la tendencia continúa. ¿Qué pasa con los otros grupos? Bueno, lo que ocurre es que estos compuestos, ¿sí? Que son... Esperen que agarre la tabla periódica que me quedó acá abajo. En el caso del periodo 2, en particular, van a intervenir, ¿sí? Posibles interacciones especiales del dipolo-dipolo, ¿sí? Entonces ahí vamos a explicar por qué. En el grupo 4A, esta tendencia continúa. A partir de los grupos 5, 6 y 7 empiezan a pasar cositas. Una de las cositas que empiezan a pasar son los famosos uniones, enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. La batería me quiere abandonar. Bien. Que son interacciones del tipo dipolo-dipolo que se experimentan cuando un hidrógeno está unido a un nitrógeno, oxígeno o flúor. Que si se fijan, son esos primeros elementos de los grupos 5, 6 y 7 en el periodo 2. ¿Sí? Solo los casos en el que los hidrógenos están unidos a nitrógeno, oxígeno o flúor es que ocurre este tipo de enlace. ¿Sí? Por eso nos hablan de que estas interacciones son inusualmente fuertes. No puede ocurrir puente de hidrógeno si está enlazado a un halógeno que no sea que sea el flúor. Y no ocurre, por sobre todas las cosas, porque puede pasar,
carbono a hidrógeno que veo, hidrógeno que hace puente de hidrógeno. No. Sí o sí tiene que estar interaccionando con nitrógeno, oxígeno o flúor. Bueno, como les dije, estas interacciones las llamamos enlace de hidrógeno, porque tiene que haber un hidrógeno. Y este enlace de hidrógeno es una atracción entre un átomo de hidrógeno, valga la redundancia, unido a un átomo altamente electronegativo y un pequeño átomo electronegativo cercano en otra molécula o grupo. Entonces, lo que ocurre es, para que suceda este puente de hidrógeno, tiene que ocurrir este enlace de hidrógeno y alguno de estos, y lo que va a interaccionar es ese átomo al que está unido el hidrógeno con otro hidrógeno. Por ejemplo, el caso del agua. Nosotros tenemos dos hidrógenos enlazados a un oxígeno, entonces ese hidrógeno va a interaccionar con el oxígeno. ¿Sí? Así pasa con el ácido, ácido fluorhídrico, flúor con hidrógeno, amoníaco, nitrógeno con hidrógeno, amoníaco con agua, ahí empiezan a entrar las mezclas, que se pueden ocurrir ambos enlaces, nitrógeno con hidrógeno u oxígeno con hidrógeno. ¿Sí? Estos son los casos de puente de hidrógeno. Por eso decimos que es un tipo especial. ¿Sí? Esta posibilidad que tiene para, a ver qué dice Franco. Sí, grados Kelvin lo van a ver más que nada en gases. Si alguno ya vio en algún momento gases, ahí lo va a conocer un poco más. Si no, yo creo que en Introducción a la Química no lo presentamos, entonces puede que no los conozcan. Bien, entonces por eso, clave recordar esto. Nitrógeno, oxígeno, flúor, enlazado de hidrógeno. Si no, dipolo-dipolo. Ahora, los enlaces puente de hidrógeno surgen en parte por esta alta diferencia de electronegatividad, porque si recordamos, dentro de los enlaces menos electronegativos en moléculas, son las que suceden entre átomos muy electronegativos e hidrógeno. Entonces, como se genera como un dipolo bien fuerte en ese enlace, ocurre, ¿sí?, este puente de hidrógeno. Y que aparte, estos átomos están interactuando no con cualquier cosa, sino con un núcleo que está casi desnudo porque tiene un solo electrón, ¿sí?, que va a estar en ese enlace, va a estar comprometido en ese enlace. Entonces el núcleo, ¿sí?, va a quedar como desprotegido por estar los electrones más cerca del átomo electronegativo. Entonces va a tener una tendencia a este hidrógeno a acercarse a un polo negativo. Entonces el hidrógeno va a buscar encontrarse con un polo bien negativo porque quedó bien positivo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo venimos? De ahora venimos bien. Buenísimo. ¿Sí, Carlos? Sí, no a modo de crítica, pero desde el lugar del alumno, me parecería bueno que tuviéramos 10 o 20 ejemplos de cada uno, de productos, digamos, más amigables con nuestra vida en el laboratorio, con la vida, porque yo creo que está muy sumergido en la teoría sin darnos ejemplos. Las filminas, no es una crítica, estoy desde alumno lo que veo. En realidad es más que nada para que ustedes puedan ir viendo los nombres y después ya pasamos a los ejercicios donde vamos poniendo la teoría, pero son formas, se pueden ir intercalando. La realidad es que como tenemos 2 horas... O sea, lo digo desde el aporte, ¿no? Desde... No, obvio, se entiende, se Yo entiende. lo hice igual ahí, estuve investigando ahora y realmente ayuda mucho más, es que decir, a ver, mamíferos, pero cuando empiezo a tocar los animales, me arrimo más al concepto de mamíferos. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, el tema es que también hay que tener cuidado porque cuando nosotros vamos viendo en los ejemplos, podemos buscar moléculas sencillas y todo, pero también ojo porque uno puede encontrarse, más si uno quiere buscar moléculas que se usen en lo cotidiano en el laboratorio, mucho de lo que se va a encontrar son moléculas grandes,
donde hay que analizar más factores y el objetivo tampoco es que se pierdan. No, por eso le tiro, profe, la pelota a usted. Sí, Para, no, para que usted filtre que sí, que no, en un futuro, digamos, claro. en otro cuatrimestre, pero ayuda mucho al alumno poder tocar un poquito Sí, más vale. Bien. Sobre todo por el agua nos confunde a todos, porque aparece por todos lados. Entonces, ¿qué es el agua al final? Está bien, pero aparece por todos lados, cada uno tiene una definición distinta, y bueno, entonces es como que se presta mucho a la confusión. Y en realidad, no, porque fíjate que vamos paso a paso. Y en realidad la molécula de agua, que es lo que veníamos hablando y que termina siendo, es todo. Porque cualquier molécula puede tener fuerzas de dispersión, así que el agua puede tenerla. Como es polar, que lo vimos en los ejercicios anteriores, va a tener dipolo-dipolo. Y como cumple con los requisitos de puente de hidrógeno, puede hacer puente de hidrógeno. Entonces, la molécula es de agua, por eso la vemos en tantos lados y está en tantos lados, es porque puede hacer todo. Entonces hay que estudiarlos. A medida que vamos incorporando, hay uno, que eso también está bueno, es que ustedes miren la molécula y se hagan esas preguntas, porque también, por eso te digo, está bueno esto de buscar, pero sí tener este cuidado de decir, bueno, profe, no meterme tanto, porque es esto de ustedes llegar al momento de preguntarse, bueno, con lo que vi de la teoría, ¿esto qué es? Que se encuentren con lo que hay, porque también es una realidad que en un tiempo donde todo nos da respuesta así rápido, no hacen ni tiempo a preguntarse, que ya te lo están respondiendo. Entonces está bueno esto de, bueno, tengo esta molécula, tiene esta estructura, por eso veíamos esto de los pasos. Tiene esta estructura de Lewis, tiene estos dominios, tiene esta geometría, tiene esta polaridad. ¿Cómo va a interaccionar con esto otro? ¿Sí? Bien, seguimos y después vamos a los ejercicios así. Muchas gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces el otro caso que tenemos son las interacciones ion-dipolo, porque hasta ahí nosotros estuvimos hablando todo de moléculas sin carga. Y, por ejemplo, estas interacciones no nos permitirían explicar, por ejemplo, cómo es que la sal se disuelve en agua. Entonces, las interacciones ion-dipolo se van a encontrar en soluciones de iones, ¿sí? Como es este ejemplo que les digo de agua, por ejemplo, solución fisiológica o agua con sal de los fideos, porque ahí lo que vamos a tener es una interacción de iones con una molécula, por ejemplo, como es el agua, que tiene la posibilidad de dipolos. La intensidad de estas fuerzas es lo que hace posible que las sustancias iónicas se disuelvan en disolventes polares. Porque, ¿qué pasa? Nosotros en el dipolo estamos formando, o tenemos momentos dipolares, o sea, tenemos polos negativos y positivos. Y cuando nosotros vimos compuestos iónicos, teníamos cationes con cargas positivas y aniones con cargas negativas. Entonces lo que va a ocurrir es que los aniones van a interaccionar con los polos positivos y los cationes van a interaccionar con los polos negativos. Y entonces acá lo que ocurre es la famosa solvatación que pueden llegar a encontrar en bibliografía, donde las moléculas como que rodean al ion con la carga contraria. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando mezclamos una cucharadita de sal en un vaso de agua. Lo que estamos haciendo es una reorganización que se rompen algunas de las interacciones. Esto nos volvemos a soluciones, ¿sí? Sé que es un cuco soluciones cuando salen de introducción a la química, pero fíjense que lo que ocurría en soluciones era, y ahora van a entender un poco más soluciones, romper las interacciones que teníamos originalmente en nuestro solvente, que era el agua, las rompemos para interaccionar con el soluto, que sería la sal, con sus propias interacciones para formar nuevas. Entonces, con ese ejemplo veníamos con el agua que tenía fuerzas de dispersión del onda, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. La sal viene de fuerzas electrostáticas porque eran aniones
negativos, cationes, positivos, interaccionando en todas las dimensiones. Y cuando los mezclamos, se forma esta interacción ion-dipolo. Entonces, resumiendo, ¿sí? Que este esquema está bueno para que ustedes, cuando vean una molécula, se puedan preguntar esto. Primero es si hay iones presentes. Si no hay iones presentes, es preguntarnos si hay moléculas polares, ¿sí? La polaridad de nuestra molécula. Si no hay moléculas polares, solo fuerzas de dispersión. Y ya. En cambio, si en otra situación tengo moléculas polares, me voy a preguntar si hay átomos de hidrógeno unidos a flúor, oxígeno, nitrógeno. Obviamente para abrir el abanico y ver si tengo puentes de hidrógeno o no. Si me dice que no, solo dipolo-dipolo. Si me dice que sí, voy a tener también uniones puentes de hidrógeno. En cambio, si no hay iones presentes y trabajamos solo con moléculas, nos vamos a preguntar si se tratan de polares o no. Perdón, si hay iones presentes, nos vamos a preguntar si hay moléculas polares. Si nos dice que no, solo son uniones iónicas, ¿sí? Y ya, porque esos no polos no van a interaccionar. Pero si hay moléculas polares, vamos a estar en presencia de ion dipolo. Sí pueden llegar a encontrar que ocurren, pero son las menos, por eso no lo ponemos en este resumen, que son ion dipolo transitorio, que es lo único que va a ocurrir cuando nosotros hacemos interaccionar iones con moléculas no polares. Pero es una fuerza de interacción muy baja, al punto de que a veces ni siquiera compite con las fuerzas intermoleculares de base, entonces no terminan interaccionando. Por eso casi no lo mencionamos. Existen, pero son tan bajitas que no compiten. Pero esto es un buen esquema a la hora de hacer los ejercicios para hacerse esas preguntas mentales y ver qué fuerza intermolecular hay. Entonces eso a nosotros nos va a permitir predecir si algo se va a mezclar con otro. O cuál va a tener mayor punto de ebullición y cuál punto de fusión, por ejemplo. Ver cuál tiene mayor, cuál tiene menor. Pero permite explicar un montón de propiedades físicas que quizás nosotros antes era como porque sí. O es así y ya. Cosas a tener en cuenta que vamos a retomar más adelante. Las propiedades de los líquidos que... me quedó mal, afectadas. Afectadas por las fuerzas intermoleculares van a ser punto de ebullición y punto de fusión, que ya lo mencionamos y lo que fuimos discutiendo. La viscosidad, la tensión superficial y la capilaridad. Vamos a pausar acá, vamos a hacer ejercicios y si llegamos vemos esta última parte de las propiedades de los líquidos. Que con esto ustedes ya pueden hacer de la guía casi todo, porque creo que hay algunas preguntitas que se refieren, a ver, que se refieren a estas propiedades. Sí, la 2 la dejamos para cuando terminemos de ver esto de tensión superficial. En teoría lo pueden hacer porque lo pueden predecir, pero esperamos a ver esto de las propiedades. El 3, por ejemplo, ya lo pueden hacer. Que ahora vamos a hacer algunos ejemplos del 3 y algunos ejemplos del 4. Para que podamos ver, por un lado, qué interacciones no covalentes pueden existir entre moléculas del mismo tipo. Y después, en el 4, qué interacciones pueden haber en caso de mezclas, donde tenemos que no solo ver las que tiene cada uno, sino que después cuando las junto, cuál va a seguir existiendo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 3A y 3C. Y ahí les comparto pantalla. Vayan mirándolo. Sería 3A y 3C, no de los adicionales.
¿Profe adicional o unidad 2? No, unidad 2 común, no adicional. Perfecto. Que el ejercicio 3 dice, elaborar una lista con los tipos de interacciones no covalentes, perdón que lo tapa acá, entre las partículas que forman cada una de las siguientes especies. En el 3A dice clorometano, y en el 3C, así les dejo algunos para hacer, es el tetracloruro de carbono. Bien, como todos los pasos que les dije, ahora se suma el de fuerzas intermoleculares, pero no hay que olvidarse de todos los anteriores. Entonces, primero vamos a plantear la Lewis. Puntualmente agarré A y C porque son muy parecidos, entonces vamos a ver cómo cambia la cosa. Y es que vamos a tener un carbono enlazado a 3 hidrógenos y un cloro, ¿sí? Paso 1 Lewis. Ustedes después pueden hacer el paso a paso más riguroso. ¿Cuántos dominios electrónicos tengo? 4. 4. Bien. ¿Qué geometría electrónica tengo? Tetraédrica. Tetraédrica. ¿Qué geometría molecular tengo? Igual. Igual. Y si tengo que predecir la polaridad, ¿qué me dicen? ¿Es polar o no polar? Polar. 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 Apuntando donde la densidad de carga negativa va a estar llegando al cloro y la densidad de carga positiva donde tenemos los hidrógenos. Esto lo hacemos rápido para ir a fuerzas intermoleculares. Ustedes se pueden tomar un poco más de tiempo para practicar, justificando por qué sería polar. Bien. Llegamos a la parte de polaridad. ¿Cómo es polar? ¿Qué fuerzas intermoleculares van a estar involucradas acá? London. ¿Dipolo, dipolo, profe? Dipolo. London, muy bien, porque cualquier molécula puede hacer momento de dipolo transitorio. Dipolo, dipolo, porque es polar. ¿Puede ser puente de hidrógeno? No. No. Perfecto, entonces solo voy a tener estas dos. Perfecto. Bien, entonces ponemos acá London, dipolo, dipolo. Bien. Vamos al tetracloruro de carbono. También es un carbono central, pero esta vez con 4 enlaces cloro. Dominios electrónicos. 4. 4. De vuelta. Entonces, como es un caso muy similar, ¿qué geometría electrónica y qué geometría molecular tengo? Tetraédrica. Tetraédrica hasta el cansancio. Y en este caso tenemos una tetraédrica y la polaridad No polar, ¿no? ¿Polar? no polar. Porque las sogas, todas las vas a estar tirando cloros. Entonces, como va a ser con la misma fuerza para todos los lados, se anulan. Entonces nos queda no polar. ¿Cómo es no polar?
¿Qué fuerzas intermoleculares van a estar involucradas? ¿Solo London? London. Solo London. Ahí terminaría lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio. Pero para hacer un paso entre el punto 3 y el punto 4. Si yo viniera trabajando con el compuesto del A y el compuesto del C, en dos frasquitos muy bonitos por separado. Me rayé y los mezclé. ¿Qué interacciones va a haber ahí? ¿Cómo van a interaccionar A con C? London siempre, ¿no? Ya dijo. London siempre. Y dipolo por dipolo. ¿Cómo? Dipolo transitivo, puede ser. El tema es que, en cierto punto, London es el famoso dipolo transitorio. Entonces, Ah, sí. a lo sumo, hay algunas fuentes que dirían que lo que ocurre es un dipolo transitorio, que es lo que decís vos. Porque estás en presencia de una polar y un no polar. Pero si lo miramos desde este punto de vista, ¿sí? La interacción que va a haber principalmente es London. Pero no estaba mal a lo que estabas apuntando. Acaba un dipolo a secas, aunque el clorometano pueda, el clorometano no. El tetracloruro de carbono no puede, porque no tiene polos. Pero sí tiene estos polos transitorios, por lo cual puede hacer London. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a ocurrir cuando ustedes se enfrenten a ejercicios donde haya mezclas. Van a ver las interacciones que cada uno podría entre, si yo tuviese dos del mismo, y después cuando lo mezclo es todo muy lindo, pero si yo lo mezclo, ¿cómo va a interaccionar uno de cada uno? Y ahí vamos a hablar de las fuerzas que van a estar más presentes. ¿Sí, Jessica? Que tampoco vamos a tener las puentes de hidrógeno, porque el hidrógeno tenemos de un lado y del otro no, y tampoco tenemos iones, ¿no? Igual puente de hidrógeno porque no, tampoco tenías en la principal. Claro. Porque no Pero tenías un hidrógeno unido a un átomo electronegativo. Pero igualmente, si en el otro caso hubiese tenido puente de hidrógeno, como el otro no sí, tiene, no lo voy a no poder puede, usar. claro. Por eso el Y agua ion no tenemos. y iones no tenemos. Entonces no va a haber ion dipolo. Bien. Entonces con esto, con este pasito extra que hicimos, podemos ir al punto 4. Donde el punto 4 dice qué tipo de interacciones no covalentes existen entre los siguientes pares. ¿Sí? Vamos a, así nos seguimos full tetraédrica. Vamos con el C. Sí, vamos con el C. Que tenemos un caso lindo. El 4C es yodo, yodo 2 y anión nitrato. Si no leí mal, sí, anión nitrato. Bien, hacemos nuestro paso a paso. La Lewis del yodo, como tiene 7, es un enlace y ya estamos completos. Densidades electrónicas, perdón, dominios electrónicos. ¿Cuántos tiene? 1. 2, 1. Uno, porque tengo un enlace nomás. Casi, y aparte ni carbono central tengo. Entonces, ¿qué habíamos dicho cuando teníamos un enlace simple? ¿Qué geometría electrónica? Exactamente. La Angulares. geometría electrónica y la geometría molecular van a ser iguales, entonces van a ser lineales. ¿Y la polaridad cómo va a ser?
No polar. Iónico. No polar, Polar se cancela. claro, porque tienen la misma electronegatividad porque son lo mismo. El yodo tiene una electronegatividad de 2,5 y va a ser tipo, yo me quiero quedar con los electrones. Yo también. Van a tirar con la misma fuerza y no se lo queda ninguno de los dos. Entonces, no polar. Por lo tanto, como es no polar, ¿qué fuerzas intermoleculares va a tener? Dipolo, Solo dipolo. Londo. London, London nada más. porque es no polar. Recuerden que dipolo-dipolo es cuando estoy en presencia de polares. Bien, en este, el nitrógeno-oxígeno 3 es un poquito más complejo que para armar la Lewis. En este caso, hacemos el paso a paso de la forma que yo les había comentado, que lo hace un poquitín más sencillo. Pero esto lo pueden practicar. A ver, ahí vi que me mandaron un mensajito. Ahí me dijeron que varios ya le cortaron el internet y no tienen más datos. Estuvo accidentada hoy la clase. Bien. Entonces, tengamos en cuenta que el nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 5. 5. Bien. 5. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. Y como tengo 3 oxígenos, va a aportar esa cantidad. Entonces, en total, yo voy a tener 18 más 3, 23 electrones. Para no hacerlo tan largo, después ustedes pueden hacer verdaderamente el paso a paso para armar la estructura. Vamos a proponer de base un enlace nitrógeno como átomo central, porque recordemos que va como átomo central el menos electronegativo a excepción del hidrógeno. El oxígeno tiene 3,5 y el nitrógeno 3, así que al centro va a ir el nitrógeno. Si no, la pista principal es que tengo uno solo de nitrógeno y 3 oxígenos. Lo mínimo que puedo hacer es poner un simple enlace para unirlo. Pero como yo ya sé que después no da, le voy a poner un doble enlace. Algo que yo no hice y que tienen que hacer es que aparte de esta sumatoria, como a mí ya me dijeron que es un anión, quiere decir que yo capté un electrón extra. Entonces voy a tener 24 electrones. Como propuse un doble enlace y dos simples, puse 2, 4, 6, 8 electrones para enlazar, lo cual nos da 16 electrones para reubicar. Nos fijamos, el oxígeno de la izquierda tiene 2, 4, o sea que le faltan 4 electrones para completar octeto. Lo saco de mi bolsita. El oxígeno tiene 2, entonces le van a faltar 6 para completar el octeto. Y este otro le va a pasar lo mismo. El verdadero, créanme que esto ya está. Miro el nitrógeno y me fijo. 2, 4, 6, 8 completó octeto. Le agrego esto nomás porque sé que es un ion, ¿sí? Que tuvo una carga negativa y esa es mi estructura. Con lo que vimos de teoría anteriormente, vamos a ver que tienen estructuras resonantes, ¿sí? Recuerdan que vimos resonancia. Entonces, las estructuras van a ser resonantes, van a ser como va intercambiándose ese doble enlace, hasta este y hasta este. Tiene 3 estructuras resonantes. Por eso dije que este estaba interesante porque mezclaba un montón de cosas que ya habíamos visto. Bien.
borrando esta cuenta y quedándonos con la estructura de Lewis que recién hicimos. ¿Sí? De igual forma tenemos un guión. Podríamos, por la estructura como está dada, teorizar la geometría. ¿Qué geometría electrónica ¿cuántos dominios electrónicos tengo? 3. 3. 1, 2, 3. Y si tengo 3 dominios electrónicos, ¿qué geometría puede tener? Puede ser trigonal, piramidal. ¿La piramidal? Piramidal. Bien. Habíamos visto, ¿sí?, que cuando nosotros estamos en presencia de una trigonal, perdón, del tipo fórmula A X3, por así decirlo, o sea que tenemos, serían 3 enlaces, 0 pares de electrones libres, teníamos una trigonal plana, ¿sí? Como geometría electrónica. Claro, porque si no sería angular. Exacto. Entonces, trigonal plana tenemos como geometría. Ahora, para pasar a la geometría molecular, ¿sí? Vamos a pasar a la geometría molecular donde nos fijamos si tenemos pares de electrones. Pero que en este caso no tenemos pares de electrones libres o no enlazantes. Entonces, ¿qué geometría molecular voy a tener? La misma. La Igual. misma, trigonal plano. Entonces, si se fijan, algo que sucede es que la geometría electrónica espacial va a ser igual en nombre, ¿sí?, en vías generales, a la que no tenga reemplazo de pares de electrones libres, ¿sí? Cuando tengo pares de electrones libres, ahí me cambia el nombre de la geometría molecular, ¿sí? Entonces, estos son los casos dentro de todos sencillos. Bien, ¿qué podríamos decir si no tuviésemos en cuenta la cuestión de que es un anión? Acá podríamos decir que es, dentro de todo, no podríamos decir que es no polar, porque tengo oxígenos son 3 oxígenos que van tirando para el mismo lado, ¿sí? Después vamos a ver el tema del detalle, que si pasa algo con el doble enlace. Pero como para no complicarnos hoy, ya ser las 8 y ya 8 de un viernes, que les va a explotar la cabeza, vamos a quedarnos con que es un guión. ¿Sí, Miguel? Profesora, el doble enlace que va a ir rotando por los otros dos oxígenos, ¿puede ser así? Exacto, como va a ir rotando, no termina afectando la polaridad. Pero bueno, en este caso es porque tengo las estructuras resonantes. Pero sí, está bien la observación de que el par de electrones va a ir rotando. Bien, Ah, bueno. buenísimo. Pero bueno, no quiero profundizar mucho en eso porque ya se hizo medio tarde y me imagino que deben estar abombados de tanta info. Entonces, en este caso, como es un ion, ¿qué interacción puede tener? Ion dipolo. Exactamente. En total va a tener un ion dipolo. ¿Pero qué va a hacer esto que dijimos, ion dipolo transitorio? ¿Sí? En esta mezcla. Porque es no polar. ¿Sí? Recuerden eso. Y como este ion es un ion grande, ¿sí?, porque no es un sodio que anda por ahí, también va a tener interacciones de London. Porque va a poder hacer estos momentos dipolares transitorios. Entonces, en este caso, vamos a tener London y ion dipolo, pero que
La primordial va a ser ion dipolo. Transitorio, ¿no? Ion dipolo transitorio. Y eso nos permite que sea London. Nos permite Por que ser- sea, en realidad, porque el ion es grande, nos permite hacer London. Porque se mueve. No, porque esto que dijimos, a mayor tamaño de la molécula, más fuerte va a ser la fuerza de dispersión. No es lo mismo Claro. un London que pueda generar con un sodio Ajá. que con toda esta molécula cargada negativamente. Ahora sí. ¿Sí? Por eso nos permite que surja London. Porque Sí, no tenemos... podríamos. En realidad con el sodio es esto que decimos. En el comportamiento químico ahí pasa de todo. Pero si tenemos que decir cuál va a estar más presente, en el sodio medio que no se, casi que no va a interaccionar el yodo con el sodio. Pero en el caso de esta molécula, que es un anión, ¿sí? Como tiene un mayor tamaño, va a tener más chances de interaccionar con nuestra molécula no polar. Entonces podemos decir que va a haber un London significativo, como para tenerlo en cuenta. No te digo que ¡fua! ¡Qué locura ese London! Pero por lo menos para tenerlo en cuenta. Nos mató el negativo. Claro. En cambio esto, que es el... ¿qué pasa? Estos ion nitrato, entre ellos, medio que tampoco van a poder interaccionar igual. Porque son cargas negativas con cargas negativas. No interaccionarían. Entonces, esto sería como hasta beneficioso para el ion, porque va a interaccionar con algo. Bien. Con esto ya pueden hacer casi toda la guía. La próxima clase arrancamos con este último pedacito. Son 5 o 6 diapositivas como mucho, para hablar un poco de las propiedades, pero que igualmente en sí vamos a profundizarlas cuando veamos sólidos, líquidos y gases, más que nada líquidos, porque son propiedades de los líquidos en particular que se explican a partir de fuerzas intermoleculares. Es como el puente entre los temas. Pero como vamos a dedicarle más tiempo después del parcial, no tiene mucho sentido que hagamos hincapié ahora, ¿sí? Bien. Por hoy terminamos. Descansen.